3, 2, 1, 0. Aquí comienza Diálogos Sapiens, un podcast de Noah Way. Bienvenidos a este primer capítulo de Diálogos Sapiens que vamos a realizar con Carmen. Bueno, vamos a hablar sobre todo de prospectiva, pero ante todo primero quiero presentar a Carmen Jordá Sanz, que ha sido nombrada también como una de las top 40 futuristas por la revista Forbes. Actualmente es la manager de la oficina de prospectiva en Prosegur y además es la profesora titular de criminología en la Universidad Camilo José Cela. Ha participado en diversos proyectos de investigación para diversos ministerios y además tienes una labor académica. Nos gustaría que nos contaras varias de estas visiones que tenemos sobre los retos globales desde el punto de vista de la prospectiva. Retos geoestratégicos, geopolíticos o geoeconómicos que están marcados evidentemente por este llamado era Trump. ¿Qué pasa con esta era Trump? Bueno, pues tenemos una entrada con un presidente que lo que está haciendo es alejar de alguna forma todos aquellos pactos más multilaterales en los que estábamos más inmersos, con aliados, con una cierta paz internacional, un pacto social, ¿vale? Y empezamos a ver que esos pactos caminan más hacia el bilateralismo, con una política muchísimo más transaccional, donde dejamos de ser todos aliados para ser más clientes, ¿no? Entonces, en este escenario que Trump está poniéndonos a nivel ajedrez de mundial, ¿qué tendencias vais identificando o vas identificando especialmente para las empresas? Y una cosa que me parece muy curiosa, ¿nos puedes explicar un poco qué es esto del término nuevo Maganomics? Por favor, Carmen. Vaya preguntita. Vaya preguntita. Para empezar fuertes. Bueno, el término Maganomics hace referencia, ¿no?, a Make America Great Again. Consiste en la agenda económica estadounidense actual que prioriza, ¿no?, pues cuestiones como la reducción de impuestos, el proteccionismo comercial o el foco en la industrialización o un intento de independencia en la medida de lo posible, ¿no? Nosotros lo que decimos es que estamos en un orden multipolar y tensionado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay distintos polos, ya no hay dos bandos, se generan intereses efectivamente estratégicos y transaccionales, y hay que estar pendiente, ¿no?, de las nuevas relaciones entre estados y otro tipo de organizaciones. Tensiones entre el norte y el sur global, no debemos olvidarlas, ¿no? Las nuevas relaciones entre Estados Unidos, China, Occidente, etcétera, ¿no? Y potencias emergentes o no tan emergentes como India o como distintos países africanos, ¿no?, como Nigeria. Así también la influencia, por ejemplo, de China en Latinoamérica. Estamos asistiendo a un tablero un poquito complejo. Lo que se está diciendo ahora quizás es que más que un cambio en las normas de juego es posible que esté cambiando el juego. Totalmente. Entonces, parte del gran reto para las empresas posiblemente sea esta vuelta de la geopolítica y de la geoestrategia a consejos de administración a alto nivel. Claro. Y estar pendientes y entender cómo funciona este sistema complejo. Totalmente, es importante algo que es lo que comentábamos, que no estaba tan instalado en los comités de dirección, ahora mismo es un tema clave y que luego vamos a recuperar un poquito más con la parte económica. Si pasamos avanzando, porque podríamos entrar en muchos más detalles, pero es importante tocar al menos un poco de cada uno de los puntos. Si pasamos a los retos sociales, aquellos que de alguna forma nos afecta a la ciudadanía, a toda la sociedad en general, nos encontramos con una situación también bastante, importante a nivel de retos, ¿no? O sea, se aprecia, se ve y está además detallado en el informe que la desigualdad social y económica se está acentuando, ¿no? La clase media está desapareciendo. Por otro lado, hay una gran fragmentación, sobre todo una gran fragmentación a nivel de temas tecnológicos, lo cual entre la desigualdad y la fragmentación nos encontramos que la movilidad social se está reduciendo. Hay mucha polarización social, eso también nos hace muy vulnerables y porque al final una sociedad polarizada está fragmentada y es mucho más vulnerable. Pero de todo esto que estamos viendo, a mí lo que me interesaría ver es un poco, sobre todo en Europa,
¿Cuáles son aquellos elementos bueno, en los que estáis poniendo más foco, ¿no? Que se nota que nos va a afectar más? ¿Y cuáles son, o sea, un tema que nosotros tratamos mucho, cuáles son aquellos que son más trascendentes y cuáles son más pendulares? Por ejemplo, como el movimiento anti-woke, ¿es pendular o no? El movimiento anti-inclusividad. ¿Qué nos dices, Carmen, al respecto? Bien, bueno, todo desarrollo tecnológico, económico, social es poco uniforme en distintas regiones, en distintos países, en distintos colectivos, ¿no? Esto es evidente. Lo que genera son paradojas del crecimiento y aquí lo que destaca o lo que más impacta con respecto a lo que has dicho tú son las brechas. Brechas hay de todo tipo, ¿no? Entre lo rural y lo urbano, entre los que están empoderados con la tecnología y los que no, en distintas cuestiones económicas, ¿no? Posiblemente haya 3 focos importantes en este entorno social actual. Uno, por supuesto, el desarrollo tecnológico, ¿no? Va a empoderar de distinta forma a quien la pueda aprovechar de una manera y al que no va a quedar muy rezagado. Posiblemente se generen importantes desigualdades en este ámbito, tanto personas, empleados, ciudadanos, como también organizaciones, ¿no? De todo tipo. En segundo lugar, la demografía. Creo que hay un factor importantísimo que también es a nivel global, pero que nos va a afectar mucho. Y hay una diferencia importante entre personas mayores y jóvenes y entre poblaciones rejuvenecidas, poblaciones con unas demandas sociales, con unas demandas laborales, ¿no? A nivel de mercado profesional, y una población o unas regiones más envejecidas, con unas necesidades de seguridad o de salud distintas, ¿no? Y el último punto que me gustaría destacar en el ámbito social es la polarización, ¿no? Todas estas cuestiones de la erosión entre las relaciones ciudadanía-Estado, esta importancia que se le da a las empresas, a la confianza, a tomar decisiones, esto va a marcar mucho también, ¿no? la agenda social. Posiblemente no haya una receta única, pero bajar la temperatura, ¿no? En este ámbito tan polarizado sea una buena decisión, y es posible que lo valiente ahora sea ser un poco más prudente, ¿no? Como decía Sí, la prudencia. Es verdad que a veces ahora estamos todos un poco en ese tono más prudente por aquello de que a medida que hablamos parece que tengamos el miedo de que nos cancelen y hay que tener cierto cuidado. Es interesante lo que mencionas porque es verdad que la economía de los cuidados es una de las economías que más se espera que crezca en los próximos años. Todo lo que tiene que ver con el bienestar y el bienestar urbano, sobre todo, y el bienestar en las organizaciones. Si pasamos avanzando, otro de los retos que evidentemente se mencionan y que son muy importantes son los tecnológicos. Creo que es de los que no poníamos tanto caso, no poníamos tanto acento en otros años o en otras décadas incluso, pero ahora mismo pues no solamente empieza a hablarse de la importancia o el reto de la desinformación y aspectos así, sino como algo que me parece, o sea, relativamente nuevo, que es las dinámicas de poder que hay alrededor de esta tecnología, ¿no? O sea, cómo de alguna forma hay una pugna entre China y Estados Unidos por liderar a través de sus empresas tecnológicas, cómo además están luchando por ser los centros de poder, por los recursos, y un tema que me parece también interesantísimo, que es nos vamos a convertir en países que son productores y países que son clientes. Entonces, aquí Europa en este escenario, que es cliente, va a ser productor, ¿qué foco ves ahí? ¿Qué papel jugamos? Y realmente si tenemos posibilidades de avanzar hacia algo que no sea solo ser clientes. Es verdad que el poder digital ha venido para quedarse y va a formar parte de la geopolítica, de la geoestrategia y de la geoeconomía, como es lógico, ¿no? Posiblemente haya que poner foco tanto en los microchips, ¿no?, como en los semiconductores, son elementos especialmente importantes en este ámbito, pero lo cierto es que el desarrollo tecnológico, más que a nivel de crecimiento, tiene un valor especial en la convergencia. Es decir, la IA es lo que es por la capacidad convergente que tiene de aunar y de potenciar otras tecnologías y otras capacidades, generando impactos en cascada, ¿no?, a personas y a organizaciones. En este ámbito surgen distintas problemáticas. Hemos hablado de cuestiones sociales, los movimientos neoluditas, ¿no?, en contra de la tecnología. Es verdad que ahora el acceso a datos es más fácil que antes, lo hemos dicho previamente en este foro, la información circula con bastante libertad. Va a ser más complicado, ¿no?, distinguir, por ejemplo, con los deepfakes, todo lo que entendemos como datos sintéticos, ¿no?, elaborados artificialmente. Va a ser muy difícil y cada vez más distinguirlos de lo natural, de lo original o de lo genuino. Pero es verdad que en este ámbito de desinformación y de datos, yo creo que hay que poner foco más que en el dato en sí,
en el paso previo y en el posterior. Es decir, lo que llamamos el data momentum, tomar un momento de reflexión, qué datos quiero, para qué quiero los datos, qué me están diciendo realmente estos datos, ¿no? Y luego una parte que es lo que llamamos pasar del data-driven al insight-driven decisions. Es decir, más que me guíen los datos, esa contextualización, ese análisis, esa comprensión es lo que puede hacer que yo, a través de los insights, es decir, de la asunción de lo que quieren decir, pueda tomar decisiones bien informadas, ¿no? Esto vuelve a situar un poco esta visión humanista, ¿no? De la persona que toma decisiones apoyada por los datos, empoderada por la tecnología, pero siempre desde un insight muy humano. Totalmente, bueno, un poco las referencias que hemos hecho, ¿no? Que al final el dato en sí mismo no aporta tanto valor si no lo contextualizas y si no sabes de alguna forma entenderlo para qué lo quieres, ¿no? Y volvemos otra vez al tema de las preguntas. Avanzando, si nos vamos hacia unos de los retos que ya hemos visto aquí en el informe del Global Risk del World Economic Forum, parece que ahora mismo se han quedado un poco con poco fuelle, más latentes, pero que van a volver a despuntar y además están ahí encima de la mesa porque son transversales, son los retos medioambientales. Los retos medioambientales, bueno, parece que Trump no les está haciendo mucho caso, ha salido el Pacto de París, pero nos encontramos con realidades aplastantes todos los días en las noticias, y es que los eventos climáticos extremos siguen siendo cada día un telediario detrás de otro, la escasez de recursos, que además nos va a afectar a todos, la pérdida de biodiversidad que afecta a nuestra seguridad alimentaria, que son cosas ya muy, muy críticas, o por ejemplo aspectos como el tema de la contaminación, que en la mayoría de ciudades afecta a la salud de todos los ciudadanos. Esta vulnerabilidad ecológica, ¿cómo se está viendo desde la perspectiva? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y cómo crees que de alguna forma podemos ir atajando? Y también, ¿en qué medida, qué países harán antes una transición ecológica y otros irán más a la cola? Bueno, lo que parece lógico es que va a haber cada vez más eventos climáticos extremos, tanto en frecuencia como en intensidad, ¿no? Esto parece que es una tendencia evidente. Yo creo que lo que realmente pone en manifiesto el World Economic Forum es la importancia del ecosistema entendida como interdependencia entre todos, ¿no? Somos personas que formamos empresas y entidades y administraciones que operan en una región, en un planeta, ¿no? Yo creo que lo que nos trata de transmitir es esta interrelación. Yo creo que esto lo podemos también entender bien con los estudios de continuidad de negocio, ¿no? La continuidad de negocio puede verse afectada por distintos riesgos. Pueden ser medioambientales, pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser de seguridad, pero a su vez entre ellos también están relacionados, ¿no? Un evento climático tiene impactos en seguridad, que también tiene impactos en cuestiones, por ejemplo, de conflictividad social. Esta interrelación posiblemente es lo que haya que anticipar, es lo que haya que seguir, y el valor competitivo estará en quien sepa manejar estos riesgos. ¡Wow! Ahí estamos. Bueno, vamos acabando ya con el arco de los 5 tipos de retos que nos plantea el informe, y avanzamos hacia los que de alguna forma pues, tocaremos también más en la mesa, que son esos retos económicos. Los retos económicos están ahora mismo muy permeabilizados por la política proteccionista que Trump está de alguna forma imperando, ¿no? A través de los aranceles, a través de las guerras comerciales. En este aspecto, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Dónde hay que poner foco para estar un poco atentos a lo que de alguna forma nos viene en Europa y en el resto del mundo? Carmen. Es verdad que los retos económicos son inmensos, ¿no? Desborda. Sí. Lo cierto es que, bueno, en este contexto, posiblemente el foco más importante que tengan ahora las empresas será la productividad, ¿no? Entendiendo cómo mejorarla, siempre en términos de crecimiento. No solo crecer más, sino crecer mejor, ¿no? Crecer de manera más segura. En este contexto de proteccionismo y de relocalización de cadenas de suministro, es posible que una parte importante consista en ver qué elementos son clave, porque asumir todo es inabordable, ¿no? Si te puedo dar algún titular o algún elemento en el que fijarnos, por ejemplo, la logística marítima o los puertos, ¿no? Pueden ser un elemento importante en tanto que se ocupan del 80% del comercio mundial, ¿no? Cuando digo puertos, digo marítimos y también fluviales, ¿no?
podemos estar pendientes de ciertas cuestiones, estoy hablando de comercio legal, también en comercio ilegal, ¿no? Va a ser un elemento, por ejemplo, importantísimo en tanto que podamos mantener una seguridad con esa visión ampliada, ¿no? Seguridad logística, seguridad alimentaria, seguridad financiera. Esta visión ampliada de la seguridad posiblemente entre en el ámbito económico también. Importante. Sí, la verdad es que, o sea, bueno, claro, evidentemente todo depende también del sector al que pertenecemos. Si es un sector, bueno, de productos manufacturados o es un sector de servicios, no le afectará igualmente el tema de la distribución, pero el tema de la distribución es un tema importantísimo ahora a nivel de retos globales. Antes de entrar en unas preguntas finales, hablando un poco de perspectiva y de oportunidades, ¿algún tema que quieras tú destacar que nos hayamos dejado en el tintero de estos 5 tipos de retos que nos plantean? Particularmente me quedo con las ganas de poner el ejemplo de los datos porque creo que es algo que se entiende poco. Cuando he dicho que había que explicar el contexto de los datos, esto, por ejemplo, ocurre en el ámbito de la seguridad con el número de denuncias, ¿no? Nosotros tenemos un portal estadístico con muchísimos datos en España, del Ministerio del Interior. Si detectamos, por ejemplo, que el número de denuncias se ha incrementado, tenemos que tomar decisiones en torno a esto, pero el dato en sí, el número de denuncias, no nos sirve. Tenemos que ver si la población ha crecido y realmente la tasa ha bajado, si hay un tipo de denuncias que se ha incrementado porque hay una mayor conciencia social o ha habido un mayor acercamiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los juzgados, ¿no?, que permiten una mayor facilidad a denunciar, o si realmente hay fenómenos que han crecido y otros decrecidos, qué denuncias o qué tipo de denuncias se han tramitado con el fin de llevar a cabo decisiones a partir de insights de estos datos, ¿no? No podemos quedarnos con el titular han crecido los delitos, sino tenemos que entender por qué han crecido, cómo han crecido y a partir de ahí pues, implementar medidas de seguridad que vayan directamente a la comprensión de ese contexto que está ocurriendo. Total, o sea, el dato en sí mismo no tiene tanto valor hasta que no lo integras, lo enriqueces y le das sentido. Esto es muy importante. Bueno, acabando un poquito, me gustaría evidentemente preguntarte, porque a mí realmente me sorprendió en su momento, hace años, o sea que no hace tiempo que lo sé, pero bueno, me sorprendió cómo una empresa como Prosegur tenía integrada dentro de su propia estructura la prospectiva. Entonces, de alguna forma, para mí es importante que nos des un poco las claves de por qué la prospectiva es importante dentro de las empresas, no solamente la de Prosegur, y también una pincelada de qué oportunidades, aparte de los retos, qué oportunidades estáis identificando en este escenario que se nos plantea de aquí a unos años. Bueno, estamos viendo que el mundo es complejo, que se generan sistemas, órdenes, ¿no? Y desórdenes. Hay una parte importante de lo que se llama ahora desorden de información, mucha información, pero de una manera que no sabemos bien distinguir, ordenar o interpretar. Y todas las empresas de cualquier tamaño, en mi caso es verdad que es una empresa global, internacional muy grande, con más de 150.000 empleados, necesitamos entender lo que está pasando a distintos niveles, ¿no? Nosotros aprovechamos desde el modelo de seguridad híbrida el empoderamiento de las personas, de los profesionales en seguridad, haciendo uso inteligente y estratégico de los datos, ¿no? ¿Para qué? Para orientar esas decisiones en función de el ámbito local en el que estemos, en función de el entorno, el tipo de cliente, el sector en el que operemos, ¿no? Por esto, estar atentos a lo que llamamos situational awareness, es decir, detectar, como ha dicho antes perfectamente Gemma, las señales del entorno para aportar información, ¿no? Y que los clientes y las personas tomen decisiones informadas. Es una ventaja absolutamente competitiva en un mercado de empresas y de empleados realmente complejo. Es fundamental que esté integrado y que sea parte de la organización, no un elemento ajeno o una simple lectura, sino un espacio de reflexión, un foro de reflexión donde a alto nivel se pueda intercambiar distintas visiones y tomar decisiones muy bien informadas. Sí, porque además es una iniciativa del CEO de la compañía, que es algo también muy importante ponerlo en relevancia. Y me has dejado con las ganas de las oportunidades. Carmen, por favor. Las oportunidades que plantea. Es verdad que estos retos también algo tenéis que identificar que nos va a dar fortalezas, ¿no? Porque los retos siempre una pincelada antes de pasar a la mesa. Es posible que lo más importante de estos retos o con lo que nos podamos quedar como empresas sea la interdependencia, viendo esto como una fortaleza. Esto, por ejemplo, en la tesis que yo hice ocurría lo mismo, ¿no? ¿Cómo protegen las empresas, delitos contra empresas, cómo se protegen mejor frente a procesos extorsivos o a delitos del crimen organizado? Bueno, pues con la resistencia en bloque. Todas las decisiones que se puedan tomar con stakeholders, con clientes, con competidores, en la medida en la que hagamos sectores competitivos, exigentes, va a
beneficiar a la sociedad e indirectamente, por tanto, a todos nosotros, ¿no? Aquí la transparencia, por lo tanto, juega un papel importantísimo, ¿no? Bueno, hombre, pues es toda esperanza, ¿eh? Os digo una cosa, o sea, al final hay que entender que como conclusión yo me voy a quedar con que algo que en realidad parece una vulnerabilidad, que es la interdependencia generada, pues entre otras cosas por la globalidad en la que vivimos, en realidad no se va a convertir en una fortaleza. Y creo que un ejemplo bastante claro que se ha visto estos días, ya veremos por dónde acaba caminando esto, es el sector del motor en Estados Unidos, que ha sido el que ha parado los aranceles al señor Trump y le ha dicho, si yo no puedo importar producto de México y de Canadá, o sea, ¿cómo construyo en mi propio país? Esto es un tema muy importante. Y bueno, y por supuesto, pues nada, el hecho de incorporar la prospectiva en el corazón de la empresa, que al final lo que hace es identificar esas vulnerabilidades para ser más estratégico y trabajar desde la resiliencia, que también es un hecho muy importante porque ya hemos visto que, bueno, no es lo que más me gusta a mí, pero hay que tener muy claro, que ya nos lo dijeron en la COP del año pasado y también en el World Economic Forum, el pacto no se está cumpliendo porque no todo el mundo está al mismo nivel y entonces de alguna forma tenemos que prepararnos y adaptarnos a los futuros años siendo más resilientes. Con lo cual, pues tenemos esperanzas para si seguimos trabajando en colaboración. Carmen, pues ha sido un placer para mí. No sé, ¿tú has estado cómoda? Súper cómoda. Súper cómoda, pues me alegro un montón. Pues con esto acabamos el primer podcast que tenemos de Diálogo Sapiens. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Gracias por escuchar Diálogos Sapiens, un podcast de Noah Way, donde se transforman las personas que queremos cambiar el mundo.